Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este 11º capítulo de nuestra serie de Homotesia y el último de nuestra primera temporada. En los capítulos anteriores aprendimos a representar vectores que no parten desde el origen y cómo ponderarlos a través de sus componentes cartesianas. En este video comenzaremos a construir homotesias de figuras planas en el plano cartesiano, donde el centro de homotesia no es el origen del sistema. Así que los dejo invitados para mirar este nuevo video educativo. Y ahora te voy a explicar un método para poder realizar estas homotesias, que no es el único, por si acaso. Yo he visto varios métodos para construir. Te voy a presentar uno que está relacionado con el video anterior de la ponderación de vectores, así que si sabes hacer la ponderación de un vector, esto es muy parecido, ¿ya? O sea, no es muy parecido, sino que vamos a tener que ponderar vectores para poder construir la homotesia. Necesito aquí que pongas mucha atención a lo que vamos a hacer, porque para esta figura lo vamos a hacer paso a paso. Te voy a ir explicando también por qué va ocurriendo lo que vamos a hacer, porque me interesa que no te lo aprendas en forma mecánica, sino que vayas entendiendo finalmente lo que se hace, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer acá es, denotar obviamente los vértices de nuestro polígono. Tenemos acá el vértice A, B, C y D, y por lo tanto nuestro trabajo final va a ser encontrar los puntos homotéticos A', C' y D'. ¿Ya? Esto lo vamos a borrar porque va a ser nuestro punto D. A', B', C' y D'. Y vamos a determinar solamente las componentes. Quiero que entiendan lo siguiente, que en el fondo lo que nosotros tendríamos que hacer es, desde el centro de homotesia, que no es el origen ahora, de este centro, nosotros deberíamos dibujar un vector que su punto inicial es el centro y que llega, en este caso, por ejemplo, al punto A. Realizamos la ponderación bajo un escalar 2, por lo tanto, por el escalar 2 el vector va a aumentar, mantiene el sentido porque es positivo y aumenta de tamaño porque el valor absoluto es mayor que 1. Y deberíamos encontrar un punto por acá, una coordenada, que va a ser entonces nuestro A'. Pero sin uso del cálculo de los módulos, vamos a poder determinar cada uno de estos vértices, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es, yo creo que ahí, acá. Lo primero que vamos a hacer es determinar cuáles son las coordenadas de nuestro centro de homotesia. Y ahí vamos a mirar cuál es el camino a seguir. El centro de homotesia. En este caso, nuestro centro de homotesia tiene coordenadas, si partimos desde el origen, 1, 2, 1, 2, 3. Nuestro centro de homotesia, y lo voy a escribir acá, tiene como coordenadas el 2,3. 2,3. Y ahora lo que vamos a hacer es determinar las coordenadas de nuestro punto A, que en este caso las coordenadas serían el 1, 2, 3, 4, 4,1. Por lo tanto, el punto A tiene coordenadas 4,1. Entonces, como hay un vector aquí asociado al punto A, vamos a encontrar las componentes de este vector. Y para determinar las componentes, recuerda que al punto final tú le restas el punto inicial. Por lo tanto, si al 4 le resto 2, ¿y qué vector? Aquí es súper importante. ¿Qué vector vamos a encontrar? Vamos a encontrar el vector que va desde el O hasta el punto A, en ese sentido, o por lo tanto a las coordenadas de A le restamos O. 4 menos 2 daría 2. Y 1 menos 3 daría menos 2. Por lo tanto, para ir desde el punto O hasta el punto A, me muevo 2 hacia la derecha y 2 hacia abajo. Tenemos las componentes y por lo tanto, para poder ponderar, porque tenemos el escalar 2, basta solamente con este escalar, que es igual a 2, lo vamos a multiplicar por el vector. En este caso, si multiplico, 2 por 2 daría 4. 2 por menos 2 daría menos 4, y lo que hemos encontrado aquí son las componentes del vector OA'. Eso es importante, que lo que hemos encontrado es las componentes del vector OA'. Las componentes, es decir, el movimiento que se realiza desde el punto inicial al punto final. Pero no hemos encontrado el punto final, hemos encontrado las componentes.
Nuestro tema es cómo encuentro finalmente este punto. Vamos a decir entonces que el A' se va a obtener de la siguiente forma. Como el nuevo vector que vamos a dibujar parte desde O bajo este movimiento, es decir, parte desde el 2,3 y se mueve 4 hacia la derecha y 4 hacia abajo, entonces lo que vas a hacer es sumar estas componentes. Porque si tengo el x igual 2 y lo tengo que mover 4 espacios hacia la derecha, 2 más 4 se va a transformar en 6. Y si el 3 se tiene que mover 4 espacios hacia abajo, 3 menos 4 daría menos 1. Por lo tanto, las coordenadas del punto A', que viene a ser este punto homotético, sería el 6, menos 1. ¿Ya? Y eso lo vamos a ubicar en este plano. Vamos a ubicar el 6,1. ¿Y el 6,1 dónde se encuentra? Si nos movemos desde el origen, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1 hacia abajo, por lo tanto aquí encontramos finalmente nuestro punto A'. Y ahí tenemos nuestro vector. Y ahora, para poder corroborar que esto está bien hecho, fíjate que si nosotros dibujamos el vector que va desde O hasta A', y lo vamos a hacer con el mismo color rojo, nosotros vamos a tener aquí un vector que parte desde O, está alineado con A y A', y entonces encontramos nuestro vector homotético. Y ese sería nuestro punto. Ahora lo que vamos a hacer es el mismo trabajo con cada uno de los vértices para determinar cuáles son los vértices homotéticos de nuestros puntos iniciales. Vamos a hacer el mismo trabajo entonces ahora con el vértice B. Entonces la idea es la siguiente. Tengo aquí el centro de homotesia, tengo el vértice B, dibujamos nuestro vector, vamos a tener que ponderar este vector y encontrar finalmente el punto homotético. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El mismo trabajo, identificas primero el centro de homotesia, que es el 2,3, lo vamos a colocar aquí. Aquí vamos a colocar el punto, acá. Vamos a colocar entonces el 2,3 y vas a identificar las coordenadas de este punto B, y que en este caso, si nosotros buscamos las coordenadas del punto B, va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,1. Esas serían las coordenadas del punto B. Y vamos a determinar las componentes de este vector. Al punto final le restas el punto inicial para encontrar OB, que sería nuestro vector. Entonces si al 10 le restas 2 te da 8. Y si al 1 le restas 3 daría menos 2. Ahora, vas a ponderar este vector con un escalar 2, y esta ponderación lo que va a hacer es encontrar las componentes del vector OB', las componentes, es decir, el movimiento que se produce del punto inicial al punto final. 2 por 8 daría 16, 2 por menos 2 daría menos 4, y para encontrar finalmente nuestro punto B', como ya tenemos el movimiento desde el punto inicial, que es el 2,3, si el 2 lo mueves 16 espacios hacia la derecha, se transforma en un 18, y si el 3 lo mueves 4 espacios hacia abajo, se transforma en un menos 1. Entonces nuestro punto será 18, menos 1. Y ese es el punto que finalmente vamos a ubicar en nuestro plano. Entonces, desde el origen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 1. Se encontraría aquí nuestro punto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo deberíamos comprobar esto? Porque esto debería estar alineado. Parece que me equivoqué al ubicarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Era el 18. 16. De aquí está el punto. Era el B'. Es 18, menos 1. Estaba contando 16, pero menos mal que nos dimos cuenta. Entonces, si nosotros dibujamos, fíjate que finalmente, si dibujamos aquí nuestro vector, están los puntos alineados. Y aquí entonces tengo nuestro B'. ¿Ya? Vamos a hacer el mismo trabajo con C y con D y vamos a determinar los puntos homotéticos. Veamos qué sucede ahora con el punto C. Entonces vamos a identificar nuestro centro de homotesia, que es el 2,3.
y vamos a identificar entonces nuestro vértice C. En este caso, veamos qué sucede con el vértice C con sus coordenadas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos entonces el 7,7. Y determinamos entonces sus componentes. Obviamente que después vamos a hacer caminos mucho más rápidos, por si acaso. Te estoy mostrando aquí paso a paso. Componentes. 7 menos 2 serían 5. 7 menos 3 serían 4. Tenemos las componentes. Ponderamos con el escalar que es 2 para encontrar las componentes del vector homotético, es decir, el vector OC'. Y al ponderar, 2 por 5 daría 10 y 2 por 4 son 8. Finalmente, nuestro C' se obtiene cuando desde el punto inicial te mueves bajo esas componentes. Si el 2 lo muevo 10 espacios hacia la derecha, se transforma en 12. Y si el 3 lo muevo 8 espacios hacia arriba, se transforma en un 11. Entonces tengo el punto 12,11 como nuestro C' que ubicamos en el plano. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí debería estar entonces nuestro C'. Veamos, porque nosotros deberíamos haber dibujado, y fíjate que están alineados. Tengo aquí el vector OC, y luego de eso tengo el vector OC'. Y aquí está. Entonces ahí tengo nuestro punto C'. Y nos quedaría el último, que sería el punto D'. Y veamos si es que nos alcanza acá. Sí, va a alcanzar. Tenemos entonces nuestro punto, el centro de homotesia es el 2,3. Tengo el punto D. El punto D tiene como coordenada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Es el 3,5. Tener mucho cuidado con las coordenadas que nosotros estamos calculando. Fíjate que determinamos ahora el vector OD, y este vector OD se obtiene cuando 3 menos 2 daría 1 y 5 menos 3 daría 2, es decir, un movimiento hacia la derecha y 2 hacia arriba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ponderamos con este escalar que es 2 y obtenemos las componentes del vector OD'. ¿Y qué va a ocurrir? 2 por 1 daría 2 y 2 por 2 son 4. Entonces, si este es el movimiento desde O hasta D', pensando que O es 2,3, significa que D' se obtiene cuando el 2 lo muevo 2 espacios a la derecha, se transforma en 4. Y el 3 se mueve 4 espacios hacia arriba y se transforma en 7. Y entonces nuestro D' sería 4,7, que es el que ubicamos acá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí está D'. Y hemos encontrado finalmente nuestros puntos homotéticos. Lo que vamos a hacer ahora es unirlos, es decir, si el A lo uno con B, o sea, A' con B', luego uno B' con C', luego uno C' con D', y luego uno D' con A', Finalmente lo que hemos encontrado es que esta figura en azul es la figura homotética de esta figura que está con otro azul, ¿ya? Ahora, o celeste con azul, si tú quieres. Interesante de esto, que sin calcular los módulos hemos encontrado finalmente los puntos homotéticos. El escalar es 2. Por lo tanto, necesariamente la razón entre lo homotético con lo original es 2. Y eso tú lo puedes comprobar porque este lado mide 4,2,5 por ahí. Y este es 8,5, 4,25 y este es 8,5. Se comprueba que es el doble. Todos los lados aumentan al doble.
el perímetro de la figura homotética es el doble de la original, y recuerda que el área no es el doble, porque si la razón es 2 es a 1, el área es 4 es a 1. Por lo tanto, el área de esta figura resultante es 4 veces el área de la figura original. ¿Ya? Entonces, para poder calcular los puntos homotéticos, se hace ese trabajo. Tenemos el centro de homotecia y un vértice de la figura. Calculamos el vector, las componentes del vector. Ponderamos estas componentes para encontrar las componentes del vector homotético. Y luego de eso, el punto inicial, aplicamos este movimiento para encontrar nuestros puntos finales. ¿Ya? En el próximo ejemplo lo vamos a hacer obviamente de manera un poco más rápida, porque vamos a determinar los vértices y luego de eso los ubicamos en el plano y hacemos nuestra homotecia. Ya, en este segundo ejemplo vamos a hacer una homotecia con una escalar 1 medio. Tenemos aquí el punto A, B, C y D, y vamos a determinar sus puntos no sé por qué le coloco de prima, pero es una D. Vamos a determinar sus puntos, los puntos homotéticos. Ya te expliqué que en el fondo lo que nosotros tenemos que hacer siempre es dibujar, es imaginar los vectores. Vamos a borrar este aquí. Ahí sí. Vamos a imaginar los vectores, que en el fondo lo que tenemos que hacer, y te voy a volver a explicar esto, pero obviamente ahora lo vamos a hacer un poco más rápido, que es yo dibujo el vector de aquí hasta acá, este vector, y determino sus componentes. Determino las componentes, pondero, y al ponderar encontramos las componentes del vector, el nuevo vector, el vector homotético, y a partir desde el centro de homotecia realizamos ese movimiento para determinar estos puntos homotéticos. Entonces vamos a identificar primero tanto el centro de homotecia con sus coordenadas, vamos a identificar los vértices de la figura y luego de eso vamos a hacer la homotecia, ¿ya? Pero lo vamos a hacer de manera más rápida. Así que te voy a presentar ahora todos los vértices que voy a identificar y luego te voy a mostrar un camino rápido, porque vamos a encontrar finalmente todos los puntos homotéticos, ubicamos los puntos y dibujamos la figura. Y tengo aquí ya identificado todos los vértices y nuestro centro de homotecia. Nuestro centro de homotecia es el menos 8,2, porque a partir del origen me muevo 8 hacia la izquierda y 2 hacia arriba. Y tengo aquí todos los vértices de nuestra figura. Y puse aquí un espacio para poder colocar nuestros puntos homotéticos, ubicarlos en el plano y luego de eso dibujar la figura. Así que te voy a mostrar ahora un camino, vamos a hacerlo un poquito más rápido comparado con el anterior para encontrar los puntos homotéticos. Y vamos a partir con el primer punto. Lo vamos a hacer más rápido porque no vamos a colocar algunas notaciones, pero obviamente vamos a ir verbalizando y te voy a ir explicando todo lo que estamos haciendo acá. Entonces, lo primero es identificar nuestro centro de homotecia, que es el menos 8,2, y vamos a encontrar las coordenadas de nuestro A', teniendo aquí nuestro punto A, que era el 4,2. Entonces, primera parte, encontrar las componentes de nuestro vector. Es decir, vamos a determinar las componentes del vector OA. Y para encontrar estas componentes tienes que restar. ¿Qué vas a restar? Punto final, 4 menos 8, es decir, 4 más 8 son 12. Y 2 menos 2, el resultado daría 0. Entonces esas serían las componentes de nuestro vector. El escalar que nosotros vamos a utilizar es un escalar igual a 1 medio, por lo tanto vas a encontrar las componentes de nuestro vector homotético. O el vector, el que vamos a... se pondera el vector y este es el vector resultante, que es OA'. Entonces, si el 12 lo multiplicas por 1 medio, sería 6, y si el 0 lo multiplicas por 1 medio, da 0. Y finalmente, como este es el movimiento de nuestro vector, desde el punto inicial, que es el menos 8,2, hasta el punto final tenemos que hacer este movimiento. Es decir, si al menos 8 le sumo 6, el resultado daría menos 2. Y si al 2 le sumamos 0, el resultado da 2. Por lo tanto, el A' en este caso tendría que ser el menos 2
2. Ese punto lo vamos a ubicar después en el plano y obviamente después vamos a tener que unir todos los puntos. Y ahí hemos encontrado nuestro primer punto homotético. ¿Ya? Insisto, hay otros caminos. Hay un camino para construir homotecias, mientras hago esto, de trasladar la figura y el centro de homotecia de tal manera que el centro quede en el origen, se pondera y después se vuelve a trasladar. Pero también son 3 pasos que uno tiene que hacer. Vamos con el siguiente punto, que sería el punto B. Entonces tú lo que vas a hacer es identificas entonces el centro, que es el menos 8,2, y vamos a identificar nuestro punto B, que es el 6. El punto B es el 6,12. Ya. Componentes entonces. Las componentes de OB, que sería nuestro vector, al punto final le restas el inicial, 6 menos 8, serían 6 más 8, 14, y 12 menos 2, resultado 10. Y ahí tenemos nuestras componentes del vector. Vamos a ponderar entonces con un escalar que es igual a 1/2, por lo tanto si el 14 lo multiplicas por 1/2, vamos a encontrar la primera componente de nuestro vector resultante, sería 7, 14 por 1/2, 7. Y si el 10 lo multiplicas por 1/2, daría 5. Multiplicar por 1/2, recuerda que sacar la mitad. Y para encontrar entonces nuestro P', como este es el movimiento del vector resultante desde el punto inicial, si al menos 8 le sumo 7, el resultado sería menos 1, porque el menos 8 lo tengo que mover 7 espacios hacia la derecha. Y si el 2 lo muevo 5 espacios hacia arriba, daría 7. Por lo tanto, nuestro B' sería menos 1,7. Y ahí tendríamos entonces nuestro segundo punto homotético. Entonces, vamos a seguir con nuestro tercer punto. Vamos a hacer aquí una línea. Y esto es lo que tienes que hacer para poder encontrar. Si te piden, por ejemplo, puntos homotéticos, este es uno de los caminos que puedes hacer. Siempre considera el punto inicial, que en este caso sería tu centro de homotecia, que es el menos 8,2. Y si te piden, por ejemplo, cuál es el punto homotético del punto C de coordenadas menos 4,8 en torno al menos 8,2. Porque estos son homotecias cuando el centro no es el origen. Recuerda que si es el origen es bien simple. Tú tienes que multiplicar cada uno, ponderarlo. Pero cuando no es el origen se hace un trabajito extra. Entonces, determinamos las componentes del vector OC, y vas a restar menos 4 menos 8, sería menos 4 más 8, y eso da 4. 8 menos 2, resultado da 6. Vamos a hacer la ponderación de este vector para encontrar las componentes de nuestro vector final. 4 por 1/2 daría 2, 6 por 1/2 da 3, y finalmente, como este es el movimiento, nuestro C' sería, o se va a obtener, cuando al menos 8 lo muevo 2 espacios hacia la derecha. Menos 8 más 2 es menos 6. Y si el 2 lo muevo 3 espacios hacia arriba, daría 5. Y ahí entonces tenemos nuestra coordenada C'. Y la última, el último punto, y después esto lo vamos a ubicar en el plano. Wow. Determinas entonces el centro de homotecia, que ya dijimos que era el menos 8,2. Tenemos entonces nuestro punto D, que tiene coordenadas menos 2,4, y determinamos sus componentes, que sería OD'. Y las componentes serían menos 2 menos 8, serían menos 2 más 8, 6, y 4 menos 2 da 2, 6,2. Encontramos ahora, vamos a ponderamos con un escalar 1/2, por lo tanto el OD' será 6 por 1/2 es 3, y 2 por 1/2 da 1. Tendríamos entonces el 3,1. Y para encontrar finalmente nuestro D', el punto inicial, que es el menos 8, lo tenemos que mover en función de estas componentes.
Menos 8 más 3 daría menos 5. Y 2 más 1 es 3. Y este sería entonces nuestro punto D'. Lo que tenemos que hacer ahora es ubicar estos puntos en nuestro dibujo. ¿Ya? Entonces tenemos aquí nuestro dibujo y voy a copiar cuáles son los puntos que hemos encontrado. Mira, el A', vamos a colocar aquí, el A' era el menos 2,2. B', menos 1,7. El C' es menos 6,5. Y el D' es menos 5,3. Y esto todo debería cuadrar. Veamos si es que cuadra. Si no, es porque está mal hecho. Ese es algo bien interesante, ¿eh? Porque si estas cosas no cuadran es porque nos equivocamos en calcular algún punto. Bueno, ahí hay que ir mirando. Veamos, menos 2,2, ya, menos 2,2 está aquí. Entonces para nosotros este sería nuestro A'. El menos 1,7, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está el menos 1,7. Ese sería nuestro B'. El C', menos 6,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Acá, este sería nuestro C'. Y el menos 5,3 sería 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 1, 2 y 3. Acá está. Ese sería nuestro D'. Y ahí tenemos entonces todos nuestros puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es unir de acuerdo a nuestra figura inicial. Es decir, el A' con B', el B' con C', el D' con C' y el C' con, perdón, el D' con el A'. Y ahí entonces tenemos nuestra... Y fíjate lo que ocurrió. Y qué bonito esto. Tenemos nuestra figura original, que era A, B, C, D, la grande. Y esta figura que está en verde es la figura homotética de esta figura original en torno a este punto O bajo un escalar 1 medio. El escalar 1 medio nos está indicando de que el sentido se mantiene porque es positivo, pero la figura se achica. Se achica porque el valor absoluto es menor que 1. Y aquí sacamos conclusiones. Es decir, la medida de los lados de la figura homotética dividido por lo original me tiene que dar 1 medio, porque se disminuye a la mitad. El perímetro tiene que dar 1 medio, pero el área no es 1 medio, no es la mitad, porque es 1 medio al cuadrado, que da 1/4. Significa que el área de la figura homotética es la cuarta parte de la figura original. ¿Ya? Y con este video damos por terminada nuestra serie de homotesia en su primera temporada, porque esto no termina aquí, ya que en los próximos videos trabajaremos con problemas que se puedan resolver con homotesia. Así que los dejo invitados para mirar nuestros próximos videos educativos. Si no se han suscrito al canal, les dejo aquí el botón de suscripción. Compartan, comenten y activen campana. Un abrazo cordial a la distancia y espero que todas y todos se encuentren muy, pero muy bien.